Hola, si no pudiste asistir a la clase de filosofía del tercero A del día de hoy, en este video te voy a explicar cómo contestar la guía de estudio número 1 de filosofía. Y también te voy a comentar un poco acerca de los contenidos que se estudian en esta guía. Eh, la guía tiene una lista de definiciones de qué es la filosofía, ¿ya? Respondiendo a la pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué es la filosofía? Entonces aparece una serie de definiciones que dan distintos filósofos y la actividad consiste en que tú expliques dos definiciones y luego des una definición propia, una definición tuya de filosofía. ¿Qué es la filosofía? Debemos partir diciendo que la pregunta es un poco tramposa porque es doblemente problemática. Por un lado, tenemos la pregunta, ¿verdad? Misma, ¿qué es la filosofía? Ya tenemos un problema. Y dentro de la misma pregunta, la filosofía es eh, es una actividad que cuestiona todo. Ya es la propia madre de las preguntas, la filosofía. Entonces, por eso es doblemente problemática la pregunta. La pregunta además apunta a una definición de lo que es la filosofía. Y en la tradición filosófica nos encontramos eh, con abundancia de definiciones de filosofía, incluso entre ellas algunas contrarias. Eh, pero al final no se resuelve el asunto de qué es la filosofía, ¿no es cierto? ¿Qué es el concepto de filosofía? ¿Ya? Lo que sí podemos decir es lo que, lo que hacemos nosotros cuando filosofamos, ¿ya? Entendiendo de que la filosofía no es una cuestión exclusiva de los profesores de filosofía o del académico, ¿ya? Sino que es una cuestión que está contenida en todos, ¿ya? Porque todo hombre desea por naturaleza saber, ¿ya? Eso lo dijo Aristóteles en su libro La Metafísica. Todos buscamos por naturaleza conocer las cosas, ¿ya? Eh, entonces, ponerlo duda en todo implica que perdamos algunas verdades que nos tenían cómodos, que nos tenían a gusto en este estado, ¿no es cierto?, de ilusión. Entonces, cuando nos preguntamos por las cosas, la ilusión desaparece y nos tenemos que enfrentar a la realidad, a las cosas tal y como son. Eh, por eso es que también la filosofía tiene este carácter de liberación, ¿ya? De liberación de creencias que te mantienen en un modo de vida inauténtico, ¿ya? Por ello es que Sócrates, ¿no es cierto?, decía que una vida sin examen no merece la pena ser vivida, ¿ya? Una vida sin examen es una vida que no es auténtica, ¿ya? Porque se vive bajo el engaño de nuestras creencias, de nuestros prejuicios, de lo que piensan de nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. De lo que la sociedad establece, ¿no es cierto? Entonces, si no examinamos esas verdades, las verdades de la sociedad, las verdades de la familia, las verdades del amor, etcétera, si no las cuestionamos, si no las examinamos, ¿ya? No vale la pena, ¿no es cierto?, vivir esa vida, dice Sócrates, ¿ya? Sin examinar eso. ¿Por qué? Porque la vida se torna inauténtica, ¿ya? Una pregunta filosófica o una actitud filosófica surge, según los filósofos, del asombro, ¿ya? Platón sostenía que la raíz de todo filosofar era el asombro, ¿ya? Pero otros filósofos también sostienen que también la filosofía parte del horror, eh, parte de la angustia, parte también del aburrimiento, ¿ya? Parte de la duda, del extrañamiento, ¿ya? Es decir, la filosofía parte de una situación en la que la persona eh, llega a un límite de sus conocimientos, por decirlo así, ¿ya? Esto
escapa a mi comprensión. ¿Por qué tienen que morir las personas? ¿Por qué hay tanta injusticia? ¿Por qué esta persona dice que este cuadro es una obra de arte? ¿Por qué las cosas son así y no de otro modo? ¿Por qué nuestros hogares, nuestras familias son así como son y no de otro modo? La filosofía es, en resumen, esa actividad que cuestiona toda realidad que es cotidiana, que damos por natural, ya por dada, ¿ya? Por eso es que se la relaciona con un modo de vivir, con un modo de vida, ¿ya? Con un modo de ser, que es un modo de ser que busca la verdad detrás de todas las cosas, que busca, que se cuestiona, que se pregunta, ¿no es cierto? Si las cosas que presencia, que las cosas que le afectan son reales o no, es verdad esta idea o es falsa, ¿ya? Se cuestiona todas las verdades, ¿ya? También la filosofía se la entiende como una ciencia, ¿ya? Porque es una es una ciencia, o sea, se la ve como una ciencia y en ese sentido es una ciencia que estudia todas las ciencias, ¿ya? De manera universal. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, si la matemática, la historia, la física y todas las ciencias estudia cosas que son, cosas que existen en la realidad, la filosofía se va a preguntar ¿por qué existen? ¿Por qué existen esas cosas que son? Y va a ir un poco más allá, y va a ir más allá, y se va a preguntar por el ser. ¿Qué es el ser? ¿Qué es el existir, el estar? ¿Ya? Entonces, la filosofía, como ven, es muy entretenida, ¿ya? Porque de alguna manera también te abre los ojos, te hace ver que la realidad no es como tú crees que es, ¿ya? Sino que más bien la realidad se puede adecuar, ¿no es cierto? Eh, Según sean los discursos eh, que sean más dominantes, ¿ya? Por eso es importante eh, que tengamos opinión, que tengamos nuestra propia voz, ¿no es cierto? A la hora de expresar algún pensamiento, de expresar nuestra idea, ¿ya? Que tengamos nuestra propia voz, nuestra propia percepción de la realidad y que sea una que surja de un ejercicio crítico de la realidad, que, que sea una opinión que surja de un ejercicio crítico, de preguntarse y de no omitir ninguna pregunta, ¿ya? Entonces, les decía que la filosofía se entiende como una ciencia porque aúna todos los saberes, ¿ya? Aúna todos los saberes, ¿ya? Solamente eso tenía que decirles. Si si tienen alguna duda, me pueden contactar por WhatsApp, por el correo, ¿ya? Yo voy a estar disponible para contestar sus dudas, sus sugerencias, sus dudas, eh, algún aporte, ¿ya? Todo es bienvenido. Que tengan buena tarde y nos mantenemos en comunicación. Hasta luego.